Información hecha por la página Fandom. SCP-674 Clasificación del objeto, seguro. Procedimientos especiales de contención. Cuando no esté siendo sometido a pruebas, SCP-674 debe permanecer en una caja plástica cerrada, en el sitio de almacenamiento 23. El cable de SCP-674 no es necesario para esta operación y debe permanecer enrollado y atado. 674 no supone amenaza existencial para ninguna persona excepto para su usuario. Sin embargo, se ha demostrado que puede ser un riesgo de seguridad potencial para la Fundación. En el evento que la seguridad sobre 674 se vea comprometida, el personal del sitio tendrá autorización de destruirlo a su discreción. Se están llevando a cabo pruebas para determinar los riesgos y las posibilidades de usar a 674 como dispositivo para reunir información. Descripción: SCP-674 es una pistola de luz Zapper, periférico del Nintendo Entertainment System, NES, consistente con otros modelos comercializados con la NES en Norteamérica después de 1985. 674 muestra típico desgaste natural y algunos indicios de que los anteriores propietarios intentaron quitar la cubierta, sin éxito. El dispositivo no es indestructible y ha respondido a pruebas de esfuerzo estructural, como se esperaba. Desarmar y rearmar el dispositivo no ha revelado partes anómalas o manipulación interna. La limpieza y mantenimiento de sus partes parece mejorar su precisión, pero no ha quitado un punto ciego que comienza en el lado derecho de cualquier pantalla a la que apunte. Cuando SCP-674 es apuntado y disparado en cualquier pantalla de vídeo, el usuario percibirá que él o ella ha disparado dentro de la escena mostrada. Todo objeto físico en la escena, ya sea en vivo o grabado previamente, reaccionará apropiadamente en contexto. La gente que es disparada parecerá morir o quedar herida, y las otras personas en la escena se cubrirán, se agacharán o arrancarán de las cámaras. Debe notarse que esto no se corresponde con la realidad fuera del vídeo y nadie más allá del usuario de 674 percibirá el cambio. Los resultados variarán dependiendo del contexto del vídeo. Los personajes ficticios en la televisión reaccionarán de forma consistente con los parámetros establecidos de sus características, mientras que disparar durante las noticias o documentales generará una reacción realista. Por lo tanto, dispararle a un actor en una entrevista producirá un resultado distinto que dispararle al mismo actor mientras interpreta a un cyborg indestructible en una película de ciencia ficción. Las caricaturas animadas también se verán afectadas, aunque la lógica de dibujos animados producirá resultados tremendamente impredecibles que van desde causar que un personaje se vea momentáneamente oscurecido por una nube de humo y esté cubierto con hollín después, a datos borrados. El resultado más notable del uso de SCP-674 es que termina siendo permanente y puede llevar a experiencias muy inusuales para el espectador. Si un sujeto usa el dispositivo para dispararle a un personaje de una serie de televisión, percibirá en todo momento que ha modificado la continuidad de esta. El personaje permanecerá herido o muerto, y los demás responderán dentro de su contexto. Este efecto continuará incluso si 674 solo es usado una vez y no es vuelto a ser usado por el espectador. Luego de cierto umbral de uso, los personajes de ficción comenzarán a hacer declaraciones ampliamente expositivas entre sí o a través de la cuarta pared respecto a las acciones del espectador, potencialmente revelando información importante. Véase apéndice para más detalles. Anexo: SCP-674 fue encontrado en la casa de MS, un hombre solitario, caucásico, de 33 años.
El señor S. llamó la atención de la fundación a través de subidas en su blog de Franja Política, en el cual afirmaba haber asesinado al entonces presidente y al vicepresidente, así como a la mitad del Congreso, 4 miembros de la Corte Suprema, y una amplia gama de presentadores de noticias, programas de entrevistas y comentaristas políticos. El interrogatorio reveló que el sujeto nunca había salido de su hogar y que honestamente había creído que los informes de noticias que veía mientras usaba SCP-674 eran reales. El señor S. afirmó que había usado a 674 para evitar un estado policial militar. Sin embargo, al usar el dispositivo para asesinar a figuras de alto perfil había tenido el efecto opuesto en la realidad de video a la que esperaba. Sus últimas subidas en su blog describen un aumento de la inestabilidad del orden global, ley marcial, y descripciones detalladas de catástrofes consistentes con la liberación hipotética de SCP y SCP, entre otros. El señor S. afirmó tener conocimiento previo de la fundación y estaba esperando la llegada de agentes, intentando emboscarlos disparando a SCP-674 en monitores adjuntos en su sistema de seguridad del hogar mientras se acercaban. Esto, por supuesto, no tuvo ningún efecto en los agentes, quienes inmediatamente lo tomaron en custodia y recuperaron a SCP-674. Bajo interrogatorio, el señor S. dijo que descubrió las propiedades de SCP-674 cuando, aburrido, disparó a su pantalla durante un episodio de la serie animada, cuando uno de los personajes principales vestía una gorra de graduación y cantaba sobre geografía. Afirma que luego que el personaje se recuperó, le apuntó con el dedo y le advirtió específicamente que la Fundación SCP iría a buscarlo si continuaba usando el dispositivo antes de continuar cantando. El señor S. pereció durante su confinamiento. Las cámaras de seguridad muestran que fue dejado solo y entabló una discusión seria consigo mismo mirando hacia una de las cámaras en su celda, antes de ser abatido con 3 balas de pistola calibre 38. Informe de pruebas SCP-674 a una nota, este texto fue recuperado del disco duro de la computadora portátil parcialmente derretida del doctor en su habitación privada. El doctor había testeado a SCP-674, el cual también se recuperó de su habitación. Se desconoce el paradero del doctor.